Descubrí que mi esposo estaba pagando la universidad de la hija de su amante mientras nuestras cuentas iban en números rojos. Contexto inicial. Mi nombre es Paula, tengo 37 años, y durante los últimos 15 he estado casada con Jorge. Tuvimos un matrimonio que, aunque no era perfecto, yo consideraba sólido. Jorge siempre ha sido un hombre trabajador, alguien que valoraba la familia y que nunca falló en darnos estabilidad económica, incluso en los momentos más complicados. Tenemos 2 hijos, Sofía, de 13 años, y Mateo, de 9. Durante años, viví con la tranquilidad de que estábamos construyendo algo juntos. O eso creía. Todo comenzó hace unos meses cuando noté algo extraño en nuestras finanzas. Siempre hemos manejado nuestras cuentas con transparencia, compartimos una cuenta conjunta, y aunque cada uno tiene una tarjeta personal, revisamos los gastos juntos para asegurarnos de estar en el mismo camino. Sin embargo, recientemente, el saldo de nuestra cuenta conjunta comenzó a reducirse drásticamente, más de lo habitual. Atribuí los primeros desbalances al aumento de los precios y los gastos escolares de los niños. Pero cuando recibí una notificación de que nuestra cuenta estaba sobregirada por segunda vez en un mes, no pude ignorarlo más. Decidí revisar nuestras transacciones y noté una serie de transferencias mensuales a un nombre desconocido, Lucía C. Por un momento, pensé que tal vez Jorge estaba ayudando a algún familiar o amigo sin decirme, lo cual era raro, pero no imposible. Lo enfrenté directamente esa noche. Cuando le pregunté quién era Lucía, noté que se tensó inmediatamente, aunque trató de disimularlo diciendo que era una compañera de trabajo que había tenido problemas económicos y que él le había prestado algo de dinero. Quería creerle. Por años, Jorge me dio razones para confiar en él. Pero algo no cuadraba. Las transferencias eran demasiado regulares y por montos bastante altos. Además, ¿por qué usar nuestra cuenta conjunta sin consultarme? Decidí dejar el tema por el momento, pero el instinto de que algo no estaba bien no me dejaba en paz. Al día siguiente, mientras Jorge estaba en el trabajo, revisé su computadora personal. No me enorgullece haber hecho esto, pero sentía que tenía que saber la verdad. Fue entonces cuando encontré un correo electrónico que me hizo pedazos, un intercambio con Lucía, quien no solo era su amante, sino que también tenía una hija que estaba por comenzar la universidad. Jorge había estado pagando sus gastos de matrícula, alojamiento y otros costos relacionados. Todo esto mientras nuestras cuentas se hundían en deudas. Me invadieron la ira y el desconcierto. No solo me había traicionado a mí, sino también a nuestros hijos. Durante meses, había estado sacrificando la estabilidad de nuestra familia para financiar la educación de la hija de otra mujer, alguien que ni siquiera tenía relación alguna con nosotros. ¿Cómo podía hacer algo tan egoísta? Esa noche, cuando Jorge volvió a casa, lo confronté. Al principio, trató de negarlo, pero cuando le mostré las pruebas, no tuvo más remedio que admitirlo. Me confesó que llevaba más de 2 años con Lucía y que se había involucrado financieramente porque sentía que la joven tenía potencial para lograr grandes cosas, algo que ella nunca habría conseguido sin ayuda. Su explicación solo me enfureció más. ¿Qué clase de lógica perversa hacía que el bienestar de otra familia importara más que el nuestro? Mientras yo ajustaba nuestro presupuesto para poder cubrir las actividades extracurriculares de nuestros hijos, él estaba financiando los sueños de la hija de su amante. Esa noche dormí en el sofá. No podía ni mirarlo. No podía ni siquiera pensar en cómo explicarle a nuestros hijos lo que estaba pasando. Pero una cosa era clara, esto no se iba a quedar así. Mi dilema, ¿qué hago ahora? Me siento atrapada entre el deseo de vengarme y la responsabilidad de proteger a mis hijos. Por un lado, quiero exponer a Jorge y a Lucía públicamente, arruinar sus vidas como ellos han arruinado la mía. Pero, por otro, sé que cualquier decisión impulsiva podría afectar negativamente a mis hijos, quienes no tienen la culpa de nada de esto. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Lo dejo todo y comienzo de nuevo? ¿Busco justicia de alguna forma? ¿O simplemente corto todo contacto y trato de reconstruir mi vida desde cero? Estoy perdida, herida y furiosa, pero también sé que necesito un plan antes de tomar cualquier decisión. Primera actualización. Gracias a todos por los comentarios y consejos que recibí. Leer sus palabras me ayudó a aclarar mi mente y darme cuenta de algo, no podía quedarme de brazos cruzados.
Jorge no solo traicionó mi confianza, sino que puso en riesgo el bienestar de nuestra familia. Decidí que lo mejor era actuar, pero no de manera impulsiva. Necesitaba un plan. Un plan que no solo expusiera la verdad, sino que también garantizara la seguridad y estabilidad de mis hijos. Mi primera acción fue contactar a un abogado. Necesitaba saber cuáles eran mis opciones legales y cómo protegerme financieramente. Lo que descubrí fue desolador. Jorge había utilizado tanto la cuenta conjunta como sus tarjetas personales para financiar los estudios de la hija de su amante, acumulando deudas significativas en el proceso. Esto significaba que, técnicamente, yo también estaba vinculada a esas deudas debido a nuestro matrimonio. Sin embargo, mi abogado me aseguró que, si podía demostrar que no estaba al tanto de esos gastos, podría argumentar que Jorge actuó de manera unilateral y proteger mis bienes. Esto sería clave para lo que vendría después. Pero antes de tomar cualquier medida legal, necesitaba más pruebas. Sabía que los correos electrónicos eran un buen punto de partida, pero quería algo más sólido, algo que dejara a Jorge sin posibilidad de negarlo. Así que contraté a un investigador privado. Puede parecer extremo, pero sentí que era necesario para recopilar toda la información posible sobre Jorge y su relación con Lucía. Quería pruebas contundentes de su infidelidad y de los gastos realizados a espaldas de nuestra familia. Mientras esperaba los resultados de la investigación, empecé a tomar medidas para protegerme. Abrí una cuenta bancaria a mi nombre y comencé a transferir pequeñas cantidades de dinero que Jorge no notaría. Además, busqué un lugar donde mis hijos y yo pudiéramos ir en caso de que las cosas se complicaran. Mi hermana, quien vive en otra ciudad, me ofreció su casa temporalmente. Aunque no quería sacar a mis hijos de su entorno, sabía que tener un plan de escape era crucial. Unos días después, recibí el informe del investigador privado. Lo que descubrí fue incluso peor de lo que imaginaba. Jorge no solo había estado pagando la universidad de la hija de Lucía, sino que también les había comprado un auto para facilitar sus desplazamientos y estaba alquilando un departamento para ellas en el centro de la ciudad. Todo esto mientras yo me rompía la cabeza tratando de estirar nuestro presupuesto para cubrir las necesidades básicas de nuestra familia. También descubrí que Jorge llevaba a Lucía y a su hija a cenar a restaurantes caros y les compraba regalos que nunca en su vida me había dado a mí. Lo más humillante de todo fue que Jorge incluso le había mentido a Lucía sobre su situación familiar. Según el informe, les había dicho que estábamos separados pero viviendo juntos por los niños, una mentira que me hizo hervir la sangre. Me di cuenta de que estaba viviendo una doble vida y que, de alguna manera, había logrado justificarse a sí mismo todo el daño que estaba causando. Con las pruebas en la mano, volví a mi abogado. Decidimos que lo mejor era presentar una demanda de divorcio lo antes posible. Pero no quería que Jorge se enterara todavía. Quería asegurarme de que no tuviera tiempo para ocultar o mover dinero antes de que la demanda fuera presentada oficialmente. Mientras tanto, comencé a preparar mi salida. Guardé copias de documentos importantes, como los certificados de nacimiento de los niños, nuestras declaraciones de impuestos y cualquier registro financiero que pudiera necesitar. También empecé a empacar discretamente nuestras pertenencias más esenciales. Decidí que el momento perfecto para enfrentar a Jorge sería después de haber presentado la demanda. Pero no quería hacerlo de manera privada. Quería que todo saliera a la luz, no solo para que él enfrentara las consecuencias de sus actos, sino también para exponer su hipocresía ante nuestros amigos y familiares. Mi abogado me sugirió que esperara hasta que se programara una audiencia preliminar, momento en el cual todas las pruebas serían reveladas oficialmente. En el tiempo que pasó mientras esperaba el día de la audiencia, Jorge siguió actuando como si nada hubiera cambiado. Seguía saliendo a trabajar y regresando tarde, inventando excusas cada vez más ridículas. Me dolía fingir que no sabía nada, pero me aferré a la idea de que pronto todo esto terminaría. Finalmente, llegó el día. Había enviado citaciones legales tanto a Jorge como a Lucía. Quería que ambos estuvieran presentes en la audiencia. Cuando Jorge recibió la citación, su reacción fue exactamente lo que esperaba. Estaba confundido, pero también visiblemente nervioso. Intentó hablar conmigo, pero lo ignoré completamente. Le dije que todo lo que tenía que decirme podía decirlo en la corte. La audiencia preliminar fue un espectáculo digno de un drama televisivo. Mi abogado presentó todas las pruebas,
los correos electrónicos, los estados de cuenta, el informe del investigador privado. Jorge intentó defenderse, pero las pruebas eran irrefutables. Incluso Lucía, quien también había sido citada, parecía sorprendida al enterarse de la magnitud de las deudas que Jorge había acumulado para mantenerlas. El juez no tardó en emitir medidas temporales para proteger mis intereses financieros. Jorge tendría que cesar cualquier gasto relacionado con Lucía y su hija, y las deudas contraídas unilateralmente serían investigadas más a fondo antes de decidir cómo se dividirían en el divorcio. Mientras tanto, a mí se me permitió mantener la custodia total de los niños y quedarme con la casa hasta que se resolviera el caso. Jorge salió de la sala sin decir una palabra, pero su expresión lo decía todo, sabía que había perdido. Segunda actualización. Después de la audiencia preliminar, las cosas comenzaron a cambiar rápidamente. Jorge ya no podía fingir que tenía el control. El peso de las pruebas y la exposición pública lo dejaron en una posición vulnerable, pero eso no significaba que yo pudiera bajar la guardia. Sabía que un hombre como él, tan orgulloso y acostumbrado a manipular situaciones a su favor, no se quedaría tranquilo. Estaba segura de que intentaría contraatacar. Los días que siguieron a la audiencia fueron tensos. Jorge comenzó a llegar tarde a casa, incluso más que antes, y se comportaba de manera errática. Intentó confrontarme un par de veces, acusándome de destruir nuestra familia por humillarlo públicamente. Me limité a decirle que nuestra familia ya estaba rota por sus decisiones, no por las mías. Pero lo que más lo enfureció fue cuando le dije que había alertado a nuestros amigos y familiares sobre la situación. Aquí es donde la cosa se puso interesante. A medida que la noticia de la audiencia se extendía, varias personas de nuestro círculo comenzaron a contactarme. Algunas eran familiares cercanos que querían entender lo que estaba pasando, pero otros eran amigos comunes que querían tomar partido. Lo que descubrí fue desgarrador. Jorge no solo había mentido a Lucía, también había contado versiones distorsionadas de nuestra relación a varias personas. Había pintado un cuadro donde yo era una esposa fría y distante, mientras él, el pobre esposo incomprendido, había encontrado consuelo en Lucía. Pero al mostrarles las pruebas, incluidos los correos y registros financieros, la mayoría quedó en shock. Incluso algunos de sus amigos más cercanos se sintieron traicionados. Un día, mientras revisaba el correo, encontré un sobre extraño sin remitente. Al abrirlo, me encontré con una carta escrita a mano, de Lucía. Al parecer, después de la audiencia, Jorge le había suplicado que lo apoyara y que se mantuvieran unidos, pero la carta revelaba algo mucho más jugoso. Lucía había descubierto que Jorge no era tan generoso como pretendía ser. Según ella, le había prometido estabilidad y amor, pero ahora se daba cuenta de que le estaba usando como una distracción de sus problemas. Más impactante aún, Lucía mencionaba que Jorge tenía otra amante, alguien que había conocido en el trabajo, y que esta mujer también estaba recibiendo dinero y regalos. Leer esa carta fue como un balde de agua fría, pero al mismo tiempo, me dio una sensación de control. Jorge no solo era un traidor, sino que era un manipulador en serie. No pude evitar sonreír al imaginar el caos que seguramente estaba ocurriendo entre él y Lucía. Armada con esta nueva información, decidí dar un paso más en mi estrategia. Contacté a la empresa donde Jorge trabajaba. No para arruinarle su empleo, sino para alertarlos de los posibles problemas que podrían surgir debido a su comportamiento financiero. Mi abogado me había aconsejado ser cautelosa, pero sentí que era importante protegerme. Resultó que mis sospechas eran correctas. Jorge había utilizado fondos de su empresa para algunos de los gastos relacionados con Lucía. Cuando se lo mencioné al abogado, me dijo que eso podría convertirse en un problema legal serio para él. Mientras tanto, en casa, Jorge se daba cuenta de que estaba perdiendo el control. Intentó manipular a los niños, tratándolos de forma exageradamente cariñosa, prometiéndoles cosas que sabía que no podía cumplir. Incluso les dijo que mamá quiere que papá se vaya de casa, lo cual me enfureció profundamente. Decidí sentarme con ellos y explicarles, de una manera apropiada para su edad, lo que estaba pasando. Les aseguré que, aunque las cosas estaban complicadas, siempre los protegería y que todo lo que hacía era por su bienestar. En este punto, decidí que ya era hora de un golpe final. Recordé que Jorge solía guardar documentos importantes en una vieja caja fuerte que estaba en nuestro armario. Nunca le presté mucha atención,
pero decidí que era hora de abrirla. Después de buscar un poco, encontré el código en una de sus libretas y, para mi sorpresa, la caja estaba llena de papeles que incluían más pruebas de sus gastos indebidos, mensajes impresos entre él y sus amantes, e incluso recibos de transacciones que nunca había mencionado. Lo más impactante fue encontrar un contrato de arrendamiento de un tercer departamento, este a nombre de una mujer completamente diferente. Ya no sabía si reír o llorar ante semejante descaro. Era evidente que Jorge había tejido una red de mentiras tan grande que ni él mismo podía mantenerla. Con toda esta información, volví al abogado, quien me aseguró que estábamos en una posición extremadamente fuerte. Decidimos presentar una moción para acelerar el proceso de divorcio, argumentando que Jorge estaba poniendo en riesgo nuestra estabilidad financiera con sus acciones irresponsables. También solicitamos que se congelaran sus cuentas para evitar que siguiera dilapidando el dinero. El día que Jorge recibió los documentos adicionales fue memorable. Llegó a casa furioso, golpeando puertas y gritando que yo estaba destruyendo su vida. Pero en lugar de asustarme, me sentí más fuerte que nunca. Le dije, con calma, que él mismo había destruido su vida al tomar las decisiones que tomó, y que yo solo estaba protegiendo a mi familia. En las semanas siguientes, las cosas comenzaron a moverse rápidamente. La empresa de Jorge inició una investigación interna debido a las irregularidades financieras que descubrimos. Sus amigos comenzaron a distanciarse de él, y Lucía, según me enteré, lo dejó definitivamente. Incluso las otras mujeres con las que estaba relacionado comenzaron a cortarlo cuando descubrieron que él no era el hombre estable que pretendía ser. Jorge estaba completamente solo, enfrentando las consecuencias de sus actos. Tercera actualización. La situación de Jorge no hizo más que empeorar, y yo, a pesar de todo lo que había pasado, no podía evitar sentirme satisfecha de que finalmente las cosas se estaban poniendo en su lugar. Después de semanas de tensiones, documentos, y negociaciones con el abogado, el divorcio estaba cerca de ser finalizado. Lo que no anticipaba, sin embargo, era la magnitud de la humillación que Jorge experimentaría, y lo mucho que él aún intentaría retorcer la realidad para salvarse. Al principio, Jorge intentó encontrar una solución rápida, y su enfoque fue el mismo que había utilizado durante todo el tiempo que lo conocí, el soborno. Me ofreció una suma de dinero considerable, más allá de lo que habíamos acordado, con la promesa de que dejaría de luchar por la custodia de los niños si yo aceptaba sus condiciones. Me decía que lo dejara tener la libertad de rehacer su vida, de olvidarlo todo y simplemente seguir adelante. Pero lo que no comprendía era que yo ya había dado la vuelta a la página hacía mucho tiempo. Su dinero ya no significaba nada para mí. Estaba más interesada en mi bienestar y en el futuro de mis hijos que en cualquier pago temporal. Fue entonces cuando se desató el caos. En un último intento de salvar lo que quedaba de su imagen, Jorge comenzó a usar una táctica que nunca había considerado posible, la manipulación emocional extrema. Contactó a mi madre y a mi hermana, y a varios amigos cercanos, buscando apoyo para su causa. Les decía que yo estaba arruinando la familia y perdiendo la oportunidad de salvarla solo por orgullo. Les decía que los niños necesitaban un padre, que yo estaba siendo irracional y egoísta. Al principio, algunos empezaron a mostrar dudas, incluso comenzaron a preguntarme si realmente estaba tomando las decisiones correctas. Pero cuando compartí con ellos los últimos descubrimientos, las pruebas de sus mentiras, y los mensajes de las mujeres con las que había estado, se dieron cuenta de que Jorge no tenía moral ni honestidad. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar su pellejo, y eso me hizo darme cuenta de lo que realmente estaba perdiendo. Lo que ocurrió a continuación fue un cúmulo de situaciones tan irónicas que me resultaba difícil creer que realmente estaba sucediendo. Una tarde, Jorge me llamó, pero esta vez no lo hizo para gritarme ni acusarme de destruir su vida. Esta vez, estaba llorando. Cuando lo escuché de esa forma, mi primer impulso fue ignorarlo, pero algo me decía que debía escuchar lo que tenía que decir. Lo que me confesó, en medio de sollozos, fue algo que ni en mis peores pesadillas habría esperado. Me dijo que se sentía completamente solo, que su vida se había desmoronado y que sus propios amigos lo habían dejado. Incluso me pidió que considerara darle una segunda oportunidad. La ironía era insoportable. Aquí estaba él, el hombre que había destrozado todo a su alrededor, ahora rogando por una pizca de compasión, suplicando que lo aceptara otra vez. Le respondí con calma,
diciéndole que ya no había nada que hacer, que su oportunidad de cambiar y enmendar sus errores se había ido cuando decidió traicionar no solo a mí, sino a su propia familia y a las personas que le importaban. Le dije que ya era tarde, que ya no había vuelta atrás. Cuando corté la llamada, sentí una mezcla extraña de alivio y repulsión. Alivio, porque sabía que estaba tomando la decisión correcta, pero repulsión porque había sido testigo del verdadero rostro de Jorge, un hombre completamente destruido por su propio egoísmo. Al mismo tiempo, las cosas en mi vida personal comenzaron a mejorar. Gracias al apoyo de mis amigos más cercanos y de mi hermana, pude encontrar fuerzas para seguir adelante. Decidí enfocarme completamente en mis hijos y en mi carrera, y, poco a poco, comencé a reconstruir mi vida. La paz que había comenzado a disfrutar me dio la fuerza necesaria para mantenerme firme. No podía dejar que las acciones de Jorge siguieran afectando mi bienestar. Sin embargo, Jorge, lejos de rendirse, comenzó a recurrir a tácticas más desesperadas. Sabía que su situación era irreversible, pero aún así, intentó jugar la carta de la culpa una vez más. Se apareció en casa un par de veces para intentar hablar, pero me limité a no abrirle la puerta. En una ocasión, incluso se presentó frente a la casa de mi madre, tratando de convencerla de que yo lo había alejado de su familia. Para mi sorpresa, ella no le dio más espacio para seguir con su manipulación. Le dijo que ya estaba cansada de sus mentiras y que no estaba dispuesta a seguir apoyando a un hombre que había demostrado ser incapaz de cuidar a su familia. Fue entonces cuando la noticia se volvió aún más viral, cuando las personas cercanas a Jorge comenzaron a poner en duda su carácter y su moralidad. Entre amigos, familiares y colegas, el boca a boca no hacía más que esparcir la verdad sobre él. Fue una forma de justicia que no había anticipado, y la peor parte para él fue que no pudo hacer nada para cambiar la percepción de las personas que lo rodeaban. Cada vez que intentaba explicarse, alguien ya sabía la verdad. Entonces, llegó el día en que el tribunal dictó la sentencia final en el proceso de divorcio. No solo gané la custodia completa de nuestros hijos, sino que también obtuve una indemnización significativa. Todo lo que había perdido en términos de dinero, estabilidad y confianza, lo recuperaba de alguna forma. A Jorge se le impuso una orden de restricción temporal debido a su comportamiento hostil durante el proceso. No podía acercarse a mí ni a los niños. Cuando el veredicto fue leído, pude ver la desesperación en sus ojos, pero ya no me sentí ni feliz ni triste. Solo sentí que por fin había cerrado un capítulo de mi vida que, aunque doloroso, me había enseñado mucho sobre mi propio poder. Última actualización. Después de meses de angustia, manipulaciones y luchas interminables, finalmente llegó el momento en que la tormenta que había oscurecido mi vida durante tanto tiempo comenzó a disiparse. La última parte del proceso de divorcio fue, de alguna manera, un cierre que me permitió respirar profundamente, por primera vez en mucho tiempo. La sentencia no solo significaba un alivio legal, sino una liberación emocional. Y aunque la batalla fue dolorosa, la paz que sentí al salir de la sala del tribunal era indescriptible. Mis hijos, a quienes había estado protegiendo con todas mis fuerzas, también comenzaron a sentirse más tranquilos. Ya no teníamos que vivir con la constante ansiedad de lo que podría suceder si Jorge decidía aparecer de nuevo en nuestras vidas. A pesar de todo lo que había pasado, ellos estaban viendo cómo sus vidas volvían a la normalidad, cómo sus rutinas se estabilizaban, lo más importante, como ya no tenían que vivir bajo la sombra de su padre. Recuerdo que aquella noche, al llegar a casa después de la audiencia, me senté con mis hijos en el sofá, los abracé fuerte, y les prometí que nunca más tendrían que sentir miedo o inseguridad. Esa promesa era la que me había impulsado todo este tiempo. En ese momento, sentí que todo el sufrimiento que había vivido había valido la pena, porque había sido por ellos, por su bienestar, por su futuro. A pesar de lo que Jorge había hecho, no podía evitar sentir algo de tristeza por la vida que él había arruinado por su propio egoísmo. Quizá, en un momento dado, fue alguien importante en mi vida, pero lo que me quedaba claro era que ese tiempo ya había quedado atrás. Él no era la persona que conocí, se había convertido en un reflejo de sus propias decisiones destructivas. Y aunque sentí la necesidad de cerrar esa puerta de forma definitiva, también comprendí que lo que más me costaba era aceptar que había invertido años de mi vida en alguien que no merecía ni una pizca de mi confianza. Durante las semanas posteriores, la presión que había sentido desapareció casi por completo. Volví a reconectar con mi familia y amigos,
a quienes les debía tanto, y les agradecí por su apoyo incondicional. Mis relaciones se fortalecieron, y aunque no volví a ser la misma persona de antes, aprendí a ponerme en primer lugar y a valorar lo que realmente importaba. El amor que tenía por mis hijos, el apoyo que había recibido de las personas que me rodeaban, y la nueva visión que tenía de mí misma me ayudaron a reconstruir una vida llena de posibilidades. Pero lo que más me reconfortó fue ver que, finalmente, todo lo que había sufrido me había enseñado a ser más fuerte, más resiliente y más consciente de mi propio valor. Empecé a redescubrirme como persona, fuera del rol de esposa y madre, y a encontrar la confianza que había perdido hace tanto tiempo. Reanudé mis estudios, decidí hacer crecer mi carrera profesional y, por primera vez en años, me di permiso para soñar con un futuro propio, un futuro libre de las sombras de mi pasado. Con el tiempo, las noticias sobre Jorge se fueron apagando. Fue arrestado en un par de ocasiones por violar la orden de restricción, pero esas noticias ya no me afectaban como antes. Sabía que su vida estaba en ruinas, pero de alguna forma, eso ya no me concernía. Yo tenía mis propios caminos que seguir, mis propias metas que alcanzar. Un año después, volví a encontrar el amor, algo que nunca había esperado que sucediera tan pronto. Era alguien que me comprendía, que respetaba mis límites y mi espacio, y que, lo más importante, me hacía sentir que la felicidad no solo era posible, sino que estaba al alcance de la mano. No obstante, me tomé el tiempo para estar segura de mis sentimientos antes de abrirme completamente. Y cuando decidí dar ese paso, lo hice con la certeza de que merecía ser amada de nuevo, pero esta vez, con un amor sano y verdadero, basado en el respeto mutuo. En cuanto a mis hijos, ellos florecieron en todos los aspectos. Ya no recordaban con angustia las noches en que se despertaban por el ruido de las discusiones, o el miedo de que su padre apareciera inesperadamente. Habían aprendido que la estabilidad y el amor que les ofrecía yo eran todo lo que necesitaban para ser felices. Incluso empezaron a tener una relación más cercana con sus abuelos, quienes habían estado a su lado durante todo el proceso. El tiempo fue mi aliado, y poco a poco, fui dejando atrás los recuerdos dolorosos, pero sin olvidar las lecciones que me enseñaron. Al final, el viaje que había sido tan devastador para mí se convirtió en uno de autodescubrimiento, de empoderamiento y de crecimiento. La mujer que soy ahora es un reflejo de mi lucha, de mi valentía, y de la fuerza inquebrantable que reside en mí y en mis hijos. La última vez que vi a Jorge fue en una reunión de familia, accidentalmente, cuando él apareció por los niños. Fue breve, casi ni se miraron los ojos. Sin embargo, el silencio fue mucho más elocuente que cualquier palabra que pudiéramos habernos dicho. Ambos sabíamos que ya no quedaba nada entre nosotros. En ese momento, entendí que no solo había cerrado un capítulo de mi vida, sino que había cerrado un libro entero. Un libro que, aunque lleno de sufrimiento, me había permitido escribir mi propia historia, una historia que ahora solo me pertenecía a mí.